el apóstol Pablo y la demanda que hace a los gentiles no judíos a obedecer al arrepentimiento. La necesidad urgente que tiene todo ser humano de cambiar de parecer en relación a la condición en que se encuentra ante Dios. Esto es, la necesidad urgente de arrepentimiento, cambiar de parecer. Acerca del arrepentimiento que debe ocurrir en todo ser humano, en los ámbitos moral, espiritual, judicial y en lo que tiene directa relación entre el ser humano y Dios, lo que a todo ser humano le parece, en primera instancia, es que no pesa sobre él ninguna sentencia en la muerte de su alma. Porque según el ser humano, ¿por qué tendría que estar relacionado con tan horrible supuesta sentencia? Por tanto, según el parecer del ser humano, tal cosa como ser salvado de la supuesta ejecución de tal supuesta sentencia en la muerte de su alma, no tiene relación alguna con él. Pues según el parecer del ser humano, él no tiene ninguna necesidad de ser salvo de tal supuesta ejecución, de tal horrible y supuesta sentencia. Ahora, el Evangelio de Salvación es el anuncio del gran sacrificio que el Salvador y Redentor de nuestras almas, Cristo Jesús, tuvo que realizar por cada uno de nosotros los seres humanos en la horrenda cruz de su espantoso Calvario, para podernos dar la salvación a nuestras almas respecto de la ejecución de la sentencia a la muerte, porque quedó decretado por Dios: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El Evangelio de Salvación a todo el mundo gentil es el siguiente anuncio revelado por nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Y el anuncio es que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Una vez que nuestro Señor Jesucristo al tercer día resucitó entre los muertos, y tuvo por espacio de 40 días apareciendo a muchos testigos, dando testimonio de su resurrección, y estando a punto de ascender al Padre en los cielos, ordenó a sus discípulos judíos diciendo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado espiritualmente será salvo, y el que no creyere será condenado. Marcos 16, versículo 15 al 16. Lo que está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles acerca de los 40 días en que nuestro Señor Jesucristo estuvo dando testimonio de su resurrección. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1, versículo 1 al 3. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo apareció al apóstol Pablo, revelándole el Evangelio de Salvación, a ser predicado entre los gentiles, y este es el Evangelio, el siguiente anuncio: que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces el apóstol Pablo hizo lo mismo con sus hijos espirituales, a quien el apóstol Pablo había engendrado para Cristo. Hizo lo mismo que nuestro Señor Jesucristo había hecho con sus discípulos, pues también el apóstol Pablo los encomienda a ir a predicar el evangelio a los gentiles. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, 10,000 maestros que os enseñen doctrina, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Primera de Corintios 4, versículo 15 al 16. En otras palabras, así como yo vine desde un lugar lejano a ustedes y os prediqué el evangelio a vosotros, y ustedes al oírlo y creerlo con fe fueron salvados, ustedes también hagan lo mismo. Vayan en pos de otra persona y también predíqueles el evangelio que yo os prediqué a vosotros, para que ellos también tengan la opción de, al oírlo y creerlo con fe, ellos también sean salvos. Pero si no ocurre el arrepentimiento en el ser humano,
Esto es el cambio de parecer respecto a su condición en la que ya se encuentra ante Dios, producto de ya haber pecado, y la condición en la que se encuentra es la de un ser humano con su alma ya sentenciada a la muerte, pues quedó decretado de parte de Dios: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Y está escrito también: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 22 al 23. Entonces, si no ocurre el cambio de parecer en el ser humano, esto es, si no ocurre el arrepentimiento, entonces no se dará tal cosa como que el ser humano crea con fe en el Evangelio de Salvación, puesto que en su fuero íntimo el ser humano dirá de sí mismo: ¿salvación de qué? ¿De qué supuestamente tengo que ser salvo yo? Pues debe ser salvo de que se aplique a tu alma la sentencia a la muerte. Primero, Dios, a través del apóstol Pablo, advierte acerca del mandato de Dios a todo ser humano a que el ser humano se arrepienta. Pregonó el apóstol Pablo diciendo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, esto es, que cambien de parecer, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, habiendo dado fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, versículo 30 al 31. Número 2. El apóstol Pablo exhortó acerca de la extrema necesidad que tiene todo hombre del arrepentimiento para con Dios, dejando claro que esta necesidad aplica tanto a judíos como a gentiles. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, el arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20, versículo 20 al 21. Número 3. Una y otra vez el apóstol Pablo advirtió acerca de la extrema y urgente necesidad de que en todo ser humano ocurra el arrepentimiento. Aquí el apóstol Pablo escribe a los gentiles italianos de Roma, pero obviamente que esto también aplica a todo ser humano, y advierte muy severamente el apóstol Pablo diciendo: mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Número 4. El apóstol Pablo da a entender claramente que si no ocurre el arrepentimiento en el ser humano, entonces el ser humano no va a conocer la verdad, ni tampoco escapará del lazo del diablo, en que todo ser humano no arrepentido está cautivo a voluntad del diablo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda arrepentimiento para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2, versículo 24 al 26. Si no ocurre el arrepentimiento en el ser humano, esto es, si no ocurre el cambio de parecer respecto a la condición judicial en la que se encuentra ante Dios, entonces no se dará en él la fe en el Evangelio. El apóstol Pablo: mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 5, escrito por Ulises Astudillo.